Todas las audiencias del Espectador les damos la bienvenida a este bloque de entrevistas El Espectador. En esta oportunidad estamos enfatizando en los candidatos presidenciales que buscan precisamente suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Hoy nos acompaña la candidata a la presidencia, Claudia López, exalcaldesa, exsenadora. Bienvenida. Tan bello, muy querido, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, candidata, entramos en materia rápidamente. Démosle. Y de las principales preocupaciones que están teniendo los colombianos es el sistema de salud. Se habla de continuar la estatización que se está desarrollando en este momento a través del gobierno Petro o de volver a un modelo mixto como veníamos hasta 2022. ¿Cuál es la propuesta que usted le tiene a los colombianos? Déjame primero, antes de empezar por temas puntuales, dar un poquito de perspectiva de qué representamos en esta campaña. Correcto. En general, no solo en el tema de salud. Yo realmente creo que Colombia se enfrenta hoy a los protagonistas de una vieja historia, a los mismos lobos con piel de oveja, que nos van a mantener atados a sus odios y venganzas del pasado. O a la posibilidad de construir una nueva historia, con otros protagonistas, con los protagonistas que seamos las familias hechas a pulso, trabajadoras, que nunca hemos empuñado un arma ni apoyado a un grupo armado ilegal, que trabajamos duro, que pagamos impuestos, que queremos que a nuestra familia, a nuestros vecinos les vaya bien. Y que por eso combatimos la corrupción, exigimos seguridad y justicia, porque en el mar de impunidad si nos atracan, nos roban, si acosan a nuestros hijos cuando van al colegio o en las zonas rurales, pues eso nos vuelve la vida a cuadritos, no nos permite progresar. Que exigimos una salud, educación, cuidado, trabajo, garantizado, bien organizado, sin corrupción, donde de verdad nos garanticen derechos fundamentales sin los cuales es imposible salir adelante. Sin salud, el hombre más rico de Colombia haría lo que tenga, porque lo atendan bien el día que está enfermo. La persona más humilde no puede darlo todo, si le toca pagarlo de su bolsillo, vuelve y se empobrece. Si le toca pagar de su bolsillo los medicamentos, si le toca pagar de su bolsillo la educación de sus hijos, si le toca pagar una póliza de seguro privada de salud, pues o no puede pagarla y termina pagando con su vida, o la paga y se empobrece. Y necesitamos también en esta nueva historia trabajar. Yo sí creo que si algo nos caracteriza a los colombianos, es que los colombianos somos berraquitos, trabajadores, camelladores, echados para adelante. No queremos depender del subsidio de un político, ningún gobierno. Pero por eso necesitamos educación de calidad, porque sin educación de calidad no vamos a poder o conseguir un empleo bien pago, sí, o sacar adelante un negocito propio bien hecho, que nos permita ganarnos la vida, ojalá exportar, generar empleo para otros. Esa nueva historia la representamos Leonardo, un hombre pereirano, hecho a pulso, como yo, abogado, defensor de la salud con un muy buen cargo en el servicio público, que dijo, me cansé de tramitar 1000 tutelas al día y que ya ni con tutelas le entreguen a la gente los medicamentos. Claro. Me voy a ir al gobierno más bien a arreglar el sistema. O yo, que soy la hija de una maestra, la mayor de 6 hermanos, que fui periodista como tú, que fui analista, que he tenido la oportunidad en los últimos 10 años de mi vida de ser servidora pública, como senadora y como alcaldesa, y con esa experiencia digo, los problemas cruciales de Colombia se pueden resolver. ¿Contra qué lobos con piel de oveja competimos? Contra el petrismo y contra el uribismo. Dos fuerzas que sin duda han hecho contribuciones muy importantes para Colombia, que a ambas les reconocemos y que estamos dispuestos a continuar, pero que no queremos que nos jalen con sus miedos y sus odios. Ya antes se mataban por fusil, ahora se amenazan con carcelazos. El gran logro de Iván Cepeda fue meter a la cárcel a Álvaro Uribe, y yo francamente creo que encarcelando a Álvaro Uribe no se van a arreglar los problemas que de verdad necesitamos los colombianos. Y por el otro lado, ahora vienen como a decir, bueno, ahora venimos por la revancha. Claro. A ver si metemos a Cepeda y a Petro también a la cárcel, los enlodamos de narcotraficantes. Eso no es lo que necesitamos los colombianos. Esa es la vieja historia de los mismos lobos con piel de oveja. Lo que nosotros proponemos es una nueva historia para Colombia, para la mayoría de la gente que necesita que el Estado, que el sector privado funcione para tener una mejor calidad de vida. Dicho esto, déjame ir al tema de salud. Entramos ahí y igual le repito nuevamente la pregunta. Ese modelo de sistema de salud debe ser la estatización en la que ya estamos encaminándonos a través también de algunos decretos que ha emitido el gobierno, o nos quedamos y se mejora ese sistema mixto público-privado que ya venía funcionando hasta 2022. Yo tanto en salud
como en general en la vida, y esa es una de las cosas que nos diferencia de la propuesta del presidente Petro y su candidato, yo sí creo en el sector privado, precisamente porque no quiero depender del subsidio, ni el empleo público, ni de la OPS que dio un político en campaña. Como no quiero depender de eso, que es la esclavitud, el clientelismo, la corrupción, entonces yo sí creo en el sector privado, en el que abre una floristería, un negocio, en el que vende, en el que produce en una fábrica. En el sector privado hay mayor eficiencia, se hace más con menos, hay mejores controles, hay mejores incentivos. Así que para garantizar derechos fundamentales, la salud, la educación, el cuidado para las mujeres, la educación superior, yo siempre preferiría sistemas mixtos. Que haya siempre inversión y regulación pública para garantizar el derecho, porque todo el mundo no la puede pagar, pero que también haya gerencia, eficiencia, transparencia que trae el sector privado. Yo en salud prefiero el sistema mixto. Cuando fui alcaldesa y los tuve que cuidar en pandemia, cuando llegó el COVID-19, el sistema era mixto. Y lo que hicimos fue quitar corrupción, quitar trámites innecesarios, borrar las filas. No podíamos poner a la gente a hacer una fila en la mitad del COVID. Poner auditoría, vigilar que cada peso llegara realmente a pagar el medicamento, pagar a 60 días, para que no se quebraran ni las droguerías ni los centros de salud. Así que en salud yo propendería nuevamente por un sistema mixto, con historia clínica en línea, con otro sistema en línea que sea el de trámites y autorizaciones, donde a usted le entreguen su medicamento en la droguería de su barrio. Es lo más fácil, en vez de que lo hagan ir por allá a otra localidad, 2 horas de camino, para que además no le entreguen el medicamento y se lo nieguen. Entonces yo mantendría el sistema mixto, sin corrupción, con auditoría, con tecnología, con equidad en las zonas rurales y en los barrios populares, como lo hicimos en pandemia, que funcionó bien, nos salvó la vida y teníamos un mejor sistema de salud del que tenemos hoy, desafortunadamente. Estamos hablando de un sistema que se encuentra seriamente desfinanciado, de un déficit fiscal que ya reconoció el gobierno de cerca del 6%, un poco más. Hablando justamente de ese tema de finanzas públicas, ¿cuáles son esas medidas o cuáles serían las 2 medidas prioritarias que en su hipotético gobierno implementaría para darle aire precisamente a esas finanzas? El sistema, ¿dices del sistema de salud en general? Ya a término general. Entonces ya en términos generales, ¿qué es lo que pasa aquí? Permítanme explicarle a los colombianos. Lo que está pasando es que este gobierno, que tiene muchos compromisos sociales que yo comparto, pagarle mejor a los trabajadores con el salario mínimo, que haya, aunque sea un bono pensional para los adultos mayores, todas esas metas sociales de equidad, yo las comparto. La pregunta es cómo las pagamos. Lo que está haciendo el gobierno es endeudarse, pagar todo eso con deuda. Es como si usted paga con un tarjetazo el mercado y el siguiente paga con otro tarjetazo el mercado y el siguiente paga también los servicios públicos con un tarjetazo, pero no trabaja las suficientes horas para pagar la tarjeta. Entonces un día se empieza a quedar, no puede cubrir el tarjetazo. O los bancos saben que usted ya ha echado demasiados tarjetazos. Claro. Entonces le empieza a subir los intereses. Eso es exactamente lo que le está pasando al gobierno. Y eso puede que les aguante 3 años y más ahorita en campaña. Pero eso no aguanta para toda la vida. Todos sabemos que a punta de deuda, peor tarjetazos o peor aún gota a gota, con intereses cada vez más caros, pues es insostenible. Entonces, ¿yo qué creo? Que tenemos que bajar los impuestos un poquito. La reforma tributaria que yo quiero hacer es para acordar una regla fiscal. La regla fiscal es lo que determina con qué regla maneja las finanzas públicas el gobierno. Es muy importante volver a esa regla fiscal, que quien gobierne, haya una ley que le diga, mire, usted tiene que gobernar dentro de estos límites. ¿Qué va a decir mi regla fiscal? Miren, démosle reglas claras al sector privado para invertir, reglas que no van a cambiar. Si su merced mañana quiere abrir una panadería, lo menos que quiere es que el gobierno cambie las reglas de un día para otro de cómo se hacen panaderías en Colombia. Entonces, reglas claras para que el sector privado pueda invertir en carreteras, en infraestructura, en prestar mejores servicios de salud y ponernos metas. Si la economía crece al 4% y la inversión privada crece al 20%, bajamos 2 puntos de renta. Yo sí creo que el impuesto de renta para las empresas en Colombia es muy alto. Y tenemos, contra mayor crecimiento y mayor inversión privada, que dar un incentivo de que bajen 2 puntos de renta. Si lográramos que la inversión privada se mantenga a niveles del 20% y la economía llegue a crecer el 5%, bajaríamos otros 2 puntos de renta. ¿Los impuestos se pueden bajar? Sí. ¿Contra qué? Contra mayor crecimiento, porque si la economía está creciendo más,
quiere decir que hay más gente que está generando empleo, que gana platica y que puede pagar. Entonces, crece la base y no la tasa impositiva. Ese es el sistema que yo creo que nos va a permitir una vía y tres mandados, como dirían las mamás. Que haya más empleo privado y más inversión privada, que haya más gente que pueda pagar una tasa bajita, más bajita de renta, pero más gente, más negocios, más empresarios. Y que se equilibren, sin vivir de deuda cara, las finanzas del Estado. Otro punto clave en este déficit fiscal ha sido el crecimiento del Estado, de los ministerios. Hay 19 ministerios en este momento. ¿Plantearía usted el recorte o la eliminación de alguna cartera durante sus hipotéticos 4 años de mandato? Aquí sí hay mucha burocracia y este gobierno además tiene esa idea de que uno crea un ministerio y con un ministerio se resuelve un problema. Por ejemplo, creó el Ministerio de la Desigualdad. Claro que yo quiero bajar la desigualdad en Colombia, pero el Ministerio de la Igualdad hace prácticamente lo mismo que hace el DPS, pero no, ni siquiera fusionó el DPS con el Ministerio de Igualdad, los dejó por aparte. Correcto. No tiene ningún sentido. Parte de la desigualdad es proteger, por ejemplo, mejor a los niños y a la primera infancia, pero dejó el ICBF por fuera. Entonces yo diría, listo, para bajar, para que alguien se encargue de crear más igualdad y más justicia social para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los mayores, yo fusionaría el Ministerio de Igualdad, el DPS y el ICBF. Entonces, yo estoy de acuerdo en los fines, pero esto no es fundando y fundando y fundando ministerios, porque eso es más y más y más burocracia. Realmente mi impresión es que lo hacen más por tener más contratistas, corbatas que a veces ni trabajan, a cambio de votos y no realmente para solucionar los problemas de fondo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en un Estado que se enfoque en solucionar los problemas, que tenga gente muy competente, que sí trabaje, que entre por talento, no por palanca. Esa fue la manera como yo goberné en Bogotá y precisamente por eso no tuve escándalos de corrupción ni de clientelismo y al contrario, los bogotanos lo que ven es que aún hoy, 2 años después de mi mandato, hay muchas obras, colegios, hospitales, vías, el metro, que se está haciendo gracias a que la inversión pública se fue a obras y servicios que necesita la gente y no a burocracia y a entidades. Bueno, cambiándole un poco el frente, hablemos del tema ilícito. Los grupos al margen de la ley se expandieron, la minería ilegal creció, la producción de cocaína, más allá de que el presidente Petro ha señalado que ha sostenido ciertamente los niveles que venían del gobierno de Duque, pues Colombia quedó desertificada. ¿Cómo se va a atacar este tipo de flagelos que pues están afectando a Colombia y sus relaciones internacionales de paso? Miren, lo que estamos viviendo hoy es responsabilidad directa del expresidente Uribe, el expresidente Duque y el presidente Petro. Porque llevamos 10 años en la patria boba, 10 años del uribismo poniéndose al proceso de paz, a que haya más equidad en el campo, más desarrollo. El presidente Duque se gastó la mitad de su gobierno en tratar de tumbar los acuerdos de paz, en no invertir en los territorios, en no cumplir lo que habíamos acordado, que era que tuviéramos más desarrollo en el campo para que los campesinos no terminen sometidos por los narcotraficantes a cultivos ilícitos. Entonces, y llegó el presidente Petro, y si fue difícil negociar con los paramilitares, hay que reconocer que el expresidente Uribe desmovilizó a 27.000 paramilitares con su proceso de paz. Eso no era fácil y trajo mejores condiciones de convivencia a ciertas regiones. El expresidente Santos desmovilizó a 13.500 criminales de las FARC. No era fácil y eso trajo algunas condiciones de paz a ciertas regiones. En cambio, el presidente Petro dijo, no, yo voy a negociar con todo el mundo al tiempo, voy a darle unos incentivos, dio ceses al fuego sin ninguna verificación, con el ELN, con el Clan del Golfo, con las disidencias, con todo el mundo. Y lo que ha pasado 4 años después es que ninguno de esos procesos de paz ha desmovilizado a nadie, ni un solo fusil, ni siquiera un raponero. Al contrario, se ha incrementado el reclutamiento de niños y jóvenes, han crecido los grupos criminales y han crecido todas las rentas criminales, desde la minería hasta el narcotráfico. Aprovecho. Entonces yo creo que la paz total ha sido totalmente un desastre, no ha servido para mejorar la seguridad, al contrario, ha deteriorado la seguridad y además ha dado unas señales de impunidad que son insostenibles. Ahí, candidata, aprovecho y le pregunto, ¿cuál sería entonces su política de paz? Perfecto. Entonces, paz es con la gente. Yo no creo que haya que hacer más paz políticas con el Clan del Golfo, todos, o las disidencias, o el ELN. Esta gente desde hace 10 años, con la desmovilización de los paramilitares y las FARC, se acabó el conflicto político armado que había en Colombia. Hoy en día lo que hay son grupos criminales por rentas criminales. Nosotros no somos los únicos de malas que tienen mafias y narcotraficantes en el mundo,
pero sí somos los únicos inocentes que en vez de tener una fiscalía antimafia, inteligencia, fuerza pública fortalecida, unas cárceles sin corrupción y hacinamiento, lo que tenemos es un comisionado de paz ofreciéndoles partidos y gabelas políticas. Esa gente lo que hace es usar eso para crecerse. Así que mi política de paz tiene dos componentes: una fiscalía antimafia, cárceles para las mafias, muy buena inteligencia y apoyo a nuestra fuerza pública para perseguir el crimen organizado. Sí. Y por otro lado hay otro problema que no es ese, sino el que nos pasa en Bogotá, en Barranquilla, en las ciudades, que es el hurto, el atraco, la extorsión a los negocios. Eso necesita fortalecer la policía. Le voy a proponer a los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla que les autoricemos que ellos tengan una policía local que nos ayude en estos temas de convivencia, de combatir el hurto, y voy a hacer una reforma judicial contra la impunidad. En este país, robar se volvió un deporte y no un delito. ¿Por qué los jueces dejan libre a los ladrones? Diciendo que la ley dice que el robo de menor cuantía tiene excarcelación automática, y resulta que menor cuantía son 5 millones de pesos. Claro. Eso es lo que se gana cualquier colombiano. Eso es mucho menos de eso vale un celular. De manera tal que vamos a hacer una reforma contra la impunidad. El delito tendrá cárcel corta pero efectiva. No mezclaremos atracadores con narcotraficantes, porque si no los narcotraficantes reclutan a los raponeros, y tendremos procesos judiciales efectivos, con cárcel y con procesos más corticos. Estamos viendo que esta campaña también está siendo atravesada, si se quiere usar ese término, por diversos casos de abuso sexual en varios ámbitos de la sociedad. ¿Cuál sería, candidata, la propuesta que usted tendría para la protección de las mujeres, pero también pues de esas minorías en la sociedad? Primero, déjame empezar por felicitar, acompañar, respaldar a todas las mujeres valientes que se han atrevido a denunciar en entidades públicas, en medios de comunicación, a acosadores y abusadores. Esa valentía de poner el tema, de hacer la denuncia, de no dejarse amilanar, de no dejarse avergonzar. Como bien han dicho las periodistas, la vergüenza tiene que cambiar de bando, que sean los abusadores y acusadores los que queden avergonzados ante la sociedad y no las mujeres víctimas. Segundo, yo soy la única mujer en Colombia que ha creado un sistema de cuidado y protección para las mujeres y sus familias. Buena parte de ese acoso y abuso que tenemos en los entornos laborales es porque las mujeres trabajamos más, nos ganamos menos, somos más pobres, y aun cuando conseguimos un trabajo nos pagan menos salario por el mismo trabajo. Las mujeres necesitamos un sistema de cuidado para mejorar nuestras condiciones laborales y nuestra autonomía económica. En el mundo entero está probado que cuando las mujeres tenemos más autonomía económica, tenemos menos violencia contra las mujeres, y tenemos menos acoso y tenemos menos feminicidio. Así que, mujeres de Colombia, cuenten conmigo como presidenta, como pasó como alcaldesa. Voy a crear servicios de cuidado públicos y gratuitos en todos los municipios de Colombia para cuidar a sus hijos después del jardín o del colegio, que ustedes no tengan que sacrificar su trabajo o estar angustiadas porque sus hijos están solos, para cuidar a los adultos mayores que están a su cargo, sus papás o abuelos, para cuidar a sus hijos en condición de discapacidad, para que ustedes puedan terminar su bachillerato, estudiar en una universidad, conseguir un mejor empleo, tener apoyo para emprender un negocio, para que tengamos transformación cultural, le enseñemos a los hombres, niños y jóvenes que a cuidar se aprende, que ellos también pueden redistribuir las labores del hogar y todos seremos más felices y nos cuidaremos más. Y para apoyar a la justicia, que no sea un milagro que haya un comisaría de familia en su municipio, que la fiscalía esté presente, que tenga protocolos expeditos para perseguir a los acosadores, a los abusadores, a los feminicidas. Justicia sin impunidad, cuidado para su familia y oportunidades para las mujeres. Esa es la combinación que en el mundo entero, que en Bogotá, redujo durante mi periodo como alcaldesa la violencia intrafamiliar y el feminicidio. La llevo del ámbito nacional territorial, lo estamos mencionando, a ya el ámbito internacional. Estamos viendo un importante cambio precisamente en el relacionamiento de los países, de los gobiernos y de los mandatarios. Quiero preguntarle por 4 nombres puntuales y cómo serían las relaciones que usted entablaría pues, con estos mandatarios, empezando, como no, por Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Y quién más? Empecemos por él, de a uno muy concreto, porque está también Xi Jinping de China, está Delcy Rodríguez de Venezuela y Benjamín Netanyahu de Israel, pero empecemos por Trump, muy concreta. Bueno, vengo justamente
aquí antes de esta entrevista tuve esta mañana una reunión con el embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia. Había hablado también con el anterior, con el embajador Thomas McNamara. Yo estudié en Estados Unidos, tengo una profunda admiración y gratitud. Me he ganado 3 becas en los Estados Unidos para estudiar, para formarme, para servir a Colombia. Siempre he vuelto, porque creo que si los colombianos pujantes que logramos estudiar de clase media, nos vamos y nos quedamos por fuera de Colombia, la que pierde es Colombia. Y le he dicho a ellos que vamos a tener, como siempre, una relación respetuosa, que nuestra gran prioridad para que haya seguridad, justicia, oportunidades para las familias trabajadoras, para los jóvenes, para las mujeres, para los empresarios en Colombia, es que se recupere la democracia en Venezuela. Delcy Rodríguez debe ser una presidenta temporal, viene del madurismo, entiendo por qué había que hacer una transición, sí. Perfecto, pero mi sugerencia y propuesta muy respetuosa es que este mismo año, después de las elecciones en Colombia, debe haber elecciones libres en Venezuela para que se elija un gobierno democrático con el que podamos tener una relación de largo plazo y permanente. China es un país muy importante del mundo, el mundo es multipolar. Ya no hay un solo poder político y un solo poder económico que se llama Estados Unidos, hay múltiples. América Latina también es un poder dentro de ese multilateralismo. China, India, Europa, África. Aprender a relacionarnos en un mundo multilateral es indispensable. Dentro de ese mundo multilateral será Estados Unidos y todos los países de las Américas, desde Canadá hasta Chile, nuestro entorno natural y nuestro primer aliado, obviamente, obviamente. Y por último, tengo por Israel el mayor aprecio, por su pueblo, que además fue azotado por el nazismo, por tantas injusticias. Pero el gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno genocida, que hizo un intento de aniquilamiento del pueblo palestino que yo condeno. Así que esa condena y el sometimiento a la justicia de ese intento de genocidio es algo que mantendré como parte de la política exterior de Colombia. O sea que no se restablecerían relaciones con Netanyahu en su Yo no gobierno. creo eso. Yo creo que una cosa son las relaciones diplomáticas, por eso se llaman diplomáticas. Sí. No es que a uno le guste el gobierno o el presidente, es que uno las establece para proteger a sus propios ciudadanos, entre otras cosas. Entonces tengamos una cosa clara. Mantener embajadas y consulados en los diferentes países del mundo no es porque a uno le guste el gobierno, es para proteger a los colombianos en Israel o en Venezuela o en Estados Unidos. Así que yo mantendré las embajadas y los consulados porque debo proteger a los colombianos y debo promocionar los intereses de Colombia. Eso no quiere decir validar a sus gobiernos. La embajada que existe en Venezuela, en Caracas, o que existe en Israel seguirá existiendo para defender a los colombianos en esos países y promocionar nuestros intereses. Pero la condena al gobierno de Delcy Rodríguez como un gobierno que viene de la narcodictadura de Maduro, la seguiremos haciendo. La condena al intento de genocidio del pueblo palestino del gobierno de Benjamín Netanyahu, también la seguiremos haciendo. Listo. Candidata, antes de pasar a nuestro último bloque, debo preguntarle también por cómo se debe gobernar con el Congreso. Quiero decir, ¿se debe gobernar vía burocracia para poder avanzar con sus propuestas adelante o cómo va a ser esa relación con el legislativo que hemos visto en los 2 últimos años, especialmente con el gobierno Petro, muy tensa? No. El de Petro, el de Duque, el de Santos, el de Uribe, y eche de ahí para atrás. La relación de los presidentes de Colombia con el Congreso ha sido de corrupción y clientelismo. Con nuestros impuestos se los roban para poner corbatas que ni siquiera trabajan, que son cuotas de los congresistas, para así tener votos para pasar leyes. Y peor aún, vamos en la macro corrupción. Y es que se roban de frente la plata de nuestros impuestos que debería ir a acueductos, a escuelas, a bajar la tarifa de energía en el Caribe, a hacer la tercera línea del metro en Bogotá, para comprar a los congresistas, que cada vez ponen una tarifa más cara. Mi experiencia como alcaldesa es, yo no tenía mayoría en el Consejo. El Consejo es como el Congreso, pero de Bogotá. Son 45, yo no tenía sino 16. Nunca compré un concejal. Preferí que se hundieran cosas, si no había acuerdo. Nada nos cuesta más en la vida que la corrupción. Nada produce más desconfianza que nosotros tengamos que trabajar duro, sacrificar vacaciones con nuestros hijos, sacrificar crecer un negocio para pagar los impuestos para que se los terminen robando. No hay peor cáncer para la democracia, para la confianza, para el desarrollo de nuestras familias y nuestro país que la corrupción. Así que lo digo con toda claridad. Si lo único que puedo pasar en mi cuatrenio
¿Es el plan de desarrollo y el presupuesto? Porque hay chantaje del Congreso, prefiero que no haya ni una sola ley. ¿Se necesita una ley para crear la Fiscalía Antimafia? Yo creo que Colombia la necesita. Si no la podemos crear por un chantaje del Congreso, pues trabajaré con la Fiscalía que hay, con la policía que hay, con la fuerza pública que hay, dándole recursos, dirigiéndola, haciendo cooperación internacional, mejorando su pie de fuerza, mejorando su tecnología, su equipamiento, sus naves, sus helicópteros, para que no pasen desgracias como la del Hércules en Putumayo, donde murieron 69 de nuestros policías y militares por no hacer un adecuado mantenimiento a tiempo a las aeronaves con las que nos defienden. Así que lo digo con claridad. Yo exijo respeto, no solo para mí, sino para todos los colombianos. Nunca en mi vida he tolerado un acto de corrupción y no lo voy a tolerar. La razón por la que pudimos manejar la inversión más grande en Bogotá, hacer el metro, hacer 24 manzanas del cuidado, 7 hospitales, 13 centros de salud, salvar a las microempresas en pandemia, superar el estallido social, prácticamente eliminar el hambre que nos trajo la pandemia, fue porque no hubo un solo acto de corrupción. Así lo hice en Bogotá y así lo voy a hacer en Colombia. Bueno, candidata, nos vamos a nuestro último bloque de preguntas, algo muy fugaz, y empiezo preguntándole, ¿hará usted una nueva reforma tributaria? Sí, porque las reformas tributarias se necesitan para subir y también se necesitan para bajar los impuestos. Para bajar los impuestos también hay que aprobar una ley. Solo el Congreso determina si los impuestos bajan o si los impuestos suben. Mi propuesta es muy clara, hacer una ley de crecimiento, financiamiento y regla fiscal. Esa ley necesita aprobación del Congreso. ¿Listo? ¿Qué les voy a proponer? Que demos incentivos para que crezca la inversión privada, los negocios, los empleos privados. Si la economía crece al 5, bajamos 4 puntos de renta. Cuando crezca al 4, bajamos los primeros 2. Bajar el impuesto de renta para los empresarios, desde los pequeños tenderos de barrio hasta las fábricas más grandes, es fundamental para que haya más empleo privado y más progreso en Colombia. ¿Se debe confiar en el sistema electoral? Sí, yo confío, no porque sea perfecto. Tú sabes que yo fui fundadora de la misión de observación electoral de la sociedad civil. Cuando era académica, investigadora, periodista, denuncié la infiltración de grupos criminales en procesos electorales. Con nuestras investigaciones pusimos presos a 108 corruptos. Ahora que Guadín Mansur, por ejemplo, de Córdoba, está preso por corrupto, al papá, que era el senador Mansur, lo metí también yo a la cárcel por vínculos con parapolítica. O sea, esto es una cosa que desafortunadamente se reproduce. No porque sea perfecto, sino porque el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría están haciendo, junto con la Defensoría y la Misión de Observación Electoral, lo mejor para poder garantizar el proceso electoral. Yo respaldo a esas instituciones, creo en el proceso electoral, me voy a examinar y invito a los colombianos a que depositen su voto con la confianza de que sea quien sea, ganará las elecciones limpiamente. ¿Continuará alguna política del presidente Gustavo Petro? Muchas, muchas. Yo vengo de abajo, yo soy la hija de una maestra, yo siempre he luchado porque a las personas de izquierda, yo no he pertenecido nunca a un partido de izquierda, pero tengo el corazón, la vida, los amigos, la convicción de que la gente de izquierda no lo podían matar en genocidios como el de la Unión Patriótica, que no podían las derechas en Colombia preferir aliarse con narcotraficantes y paramilitares antes que permitir que la gente humilde de este país tuviera mejor representación. Y reconozco que el presidente Petro primero logró la inclusión también y la representación de gente muy humilde, y yo lo celebro. Es parte de las cosas por las que yo he luchado. Celebro el salario mínimo, la reforma laboral que he apoyado siempre, que a la gente le volvieran a pagar los nocturnos, dominicales y festivos que Álvaro Uribe les había quitado de manera injusta. Esas reformas sociales, sin duda, las necesitaba Colombia, y al contrario, yo lo que digo es no solo voy a continuar, la laboral, la pensional, la entrega de tierras a los campesinos, el salario mínimo mejor pago, sino que voy a añadir 5 reformas sociales fundamentales. La de la salud, que ya conversamos, la de 1 millón de becas de educación superior y trabajo para los jóvenes, las mujeres y las personas, sobre todo hombres mayores de 50 años que la tienen tan difícil para conseguir un empleo bien pago. Tercero, la reforma de crear el sistema del cuidado para las mujeres y sus familias, para que las mujeres no suframos violencias, haya sanción de justicia, pero también haya mejor educación, trabajo e ingreso para las mujeres. La cuarta es, celebro la entrega de tierras de los campesinos, pero tenemos que asegurar crédito barato, asistencia técnica y precio de compra garantizado para los campesinos. Y la quinta, un sistema de apoyo a los pequeños y medianos empresarios. Necesitamos no solamente bajarles el impuesto de renta, sino darles crédito barato,
apoyo técnico, que se masifique el uso de breve, transferencias electrónicas gratuitas, incluso coaligarnos con los alcaldes para que les podamos bajar el cobro de Cámara de Comercio, el cobro de ICA y el cobro del impuesto de renta nacional. Si logramos bajar en conjunto esos tres impuestos que caen sobre la pequeña y la mediana empresa, lograremos que la gente que tiene su tiendita, su miscelánea, su ferretería, su pequeña fábrica, su punto de confección en casa, progrese y genere más empleo. Esas son las 5 reformas sociales que yo voy a añadir a las 4 que en buena hora hizo el presidente Petro. Muy concreta, candidata, ¿se sentará con Gustavo Petro, actual presidente, y con el expresidente Uribe en búsqueda de unidad del país? Miren, yo he conversado con ambos, con el expresidente Uribe coincidimos en el Congreso y muchas veces conversé con él para tratar de llegar a acuerdos, por ejemplo, para que pudiéramos votar la consulta anticorrupción, en la reforma de equilibrio de poderes. Yo no tengo ningún problema en conversar con personas de todas las tendencias políticas, porque además creo que es el deber de un demócrata y de un gobernante. Pero también le digo a Colombia, ese par de líderes políticos, el expresidente Uribe y el muy pronto expresidente Petro, son los berracos en mucho sentido. Uno hizo contribuciones de seguridad, pero quedó con la mancha de los falsos positivos. El otro hizo aportes muy importantes en reformas sociales, pero tiene la mancha del sectarismo y de la corrupción. Lo mejor que le puede pasar a Colombia es que ese par de expresidentes vayan a ser abuelos, sean expresidentes. Ya este país les dio el mayor honor de su vida. Que vengan nuevas generaciones, que haya una nueva historia para Colombia, de menos odios, de menos rencor, que la presidencia no sea para amenazar a ningún expresidente con que lo van a meter a la cárcel, que la presidencia sea para sacar las 5 reformas que necesita Colombia adicionales, la del empleo, la de la salud, la de las microempresas, la de precio de compra garantizado a los campesinos, la del sistema del cuidado para las mujeres. Así que preferiría conversar con las nuevas generaciones de la derecha, la izquierda, el centro, en vez de con los viejos protagonistas y con sus viejos odios. Doblemos la página de esa vieja historia y empecemos juntos, con pluralismo, sin sectarismo, sin corrupción, a escribir la nueva historia para Colombia. Candidata, lo último, ¿se considera usted de derecha, centro o izquierda? De derecha no, porque aunque creo en la seguridad y creo en el empresariado, la derecha en Colombia lo que ha hecho es un intento de genocidio contra la gente de izquierda. Ha hecho falsos positivos, ha asesinado jóvenes a sangre fría. Por reelegirse y perpetuarse en el poder, como lo hizo el hervidismo, terminó no solamente en falsos positivos, sino en una gran corrupción. Sí. Entonces, eso es lo que ha hecho la derecha cuando gobierna. Esa derecha que hoy quiere volver al poder. No, ¿izquierda? Yo por eso les digo, ese no es mi mundo. ¿Izquierda? A la izquierda le ha apoyado siempre, no es igual. A la izquierda la apoya siempre porque ellos son los que han puesto a las víctimas, los desplazados, los despojados, la gente que mataron para que no tuviera representación. Con ellos he tenido y tendré siempre, toda mi vida, un vínculo de solidaridad. Pero no comparto su prevención con el sector privado, que todo lo quieren estatizar, que hay corrupción. No lo comparto, yo sí creo en el sector privado. Yo quiero que la señora que tiene un tallercito de pijamas le vaya bien y no que el Estado la sofoque. Yo quiero que al señor que crea una empresa de metalmecánica para exportar de flores, de frutas, le vaya bien y no que el Estado llegue y lo expropie. Entonces, no comparto esa visión estatizante de desconfianza del sector privado y de corrupción ni de la izquierda ni de la derecha. Mucha solidaridad con la gente humilde que ha sido incluida, mi solidaridad, mi cariño y mi respeto siempre. Yo nunca me he ido a ver ballenas. Por eso lo respaldé en las urnas cuando tuvieron la oportunidad de tener mejor inclusión y representación. Pero creo que hoy se necesitan nuevas generaciones, en la izquierda, en la derecha y en el centro. Okay. Gente que no se quede en los odios del conflicto armado, en los odios de que trataron de exterminarse, sino que nos dediquemos a llegar a acuerdos para la nueva historia de progreso, de cero corrupción, de más reformas sociales, de más empleo privado, de más apoyo a la microempresa, de más apoyo al campesinado para comprarle con un precio de compra garantizado sus productos, de más becas de educación superior con buen trabajo y emprendimiento para los jóvenes, de un sistema del cuidado para las mujeres. Esa nueva historia para Colombia es la que yo los invito a apoyar con su voto por Claudia López y Leonardo, el vicepresidente, el próximo 31 de mayo. Bueno, candidata, fue un gusto para nosotros tenerla acá compartiendo sus propuestas, su parte del que es su plan de gobierno
Y bueno, seguiremos pendientes de la campaña, a todas las audiencias. Bueno, un último mensaje que quiera dejar antes de la despedida. No, Muy corto. agradecerte a ti, al espectador, invitar a la gente, tal vez, si me lo permites, a que entre a nuestra página www.claudia-lopez.com, claudia-lopez.com. Ahí está nuestro programa de gobierno, nuestras propuestas, nuestros planes de desarrollo regional, agroindustria para la Orinoquía, transición energética, energía barata en el Caribe, bioeconomía en el Pacífico, protección y conservación del 42% de nuestro territorio, que es la Amazonía, los parques nacionales, el desarrollo de los servicios y el turismo para el resto de las regiones. Los invito a visitar nuestra página claudia-lopez.com, a conocer nuestras propuestas, a difundirlas, a ayudarnos a mejorarlas y a votar el 31 de mayo por Claudia López para que Colombia tenga una nueva historia. Bueno, a todas las audiencias del espectador, candidata, muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañaron en este espacio. También tendremos entrevistas con todos los demás candidatos que están en esta contienda presidencial. Estaremos y les invitamos a que estén pendientes las páginas y las redes sociales del espectador, a todas nuestras publicaciones y más noticias sobre política.